Buenos días, mi nombre es María Rubio y soy coautora junto a la doctora Cristina Castillo Rodríguez de la comunicación titulada El uso de ClassDojo en el aula gamificada, que procedo a presentar. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso por los puntos principales de los que consta nuestra presentación. Nuestro estudio llevado a cabo, que es una revisión sistemática, parte de un estado de la cuestión. Se van a esbozar la hipótesis y objetivos que se pretenden alcanzar en este estudio. Tras esto explicaremos la metodología que hemos llevado a cabo en esta revisión sistemática, los resultados y las conclusiones obtenidos. Bueno, pues en primer lugar se ha realizado un estado de la cuestión que se ha vertebrado en torno a tres ejes principales. En primer lugar, la herramienta ClassDojo, que se trata de una plataforma digital utilizada por docentes principalmente para la gestión del aula, en el que puede interaccionar tanto alumnado, profesorado como sus familias. Y se trata de una herramienta gratuita, ampliamente conocida por la comunidad educativa, que es se puede fácilmente instalar tanto en ordenador, tablet o smartphones, tanto de sistemas iOS como Android. En segundo lugar, hicimos un repaso del estado de la cuestión, es decir, de la literatura precedente, en torno a la gamificación, que como es ampliamente conocido, se trata de una metodología activa que se basa en la implementación de temas basados en juegos en contextos no lúdicos. Se trata de una metodología eficaz para la gestión del aula, ya que afecta positivamente al proceso de enseñanza. Y se utiliza con el principal fin o objetivo de incentivar al alumnado. Y por último, quisimos hacer un repaso de cómo se ha implementado ClassDojo, que como hemos dicho es una aplicación diseñada en principio para la ayuda a la gestión del aula, en el aula gamificada. Y hemos obtenido pues, que ClassDojo mejora las habilidades sociales y la autorregulación emocional de los estudiantes, transformando la disciplina escolar en un juego, basado a través de un sistema de puntos, una tabla de clasificación, insignias, la personalización de avatares, etc. Por tanto, el objetivo principal de la investigación que aquí presentamos era investigar la implementación de ClassDojo en experiencias gamificadas. Para ello nos hemos hecho una serie de preguntas de investigación que paso a enumerar a continuación. En primer lugar, ¿puede utilizarse ClassDojo como herramienta para la metodología educativa basada en el juego? En segundo lugar, ¿cuál es la percepción de los docentes al implementar esta aplicación como herramienta para la gamificación? 3. ¿Qué opina el alumnado sobre la implementación de esta herramienta en clase? Cuarta, ¿qué percepción tienen las familias del uso de ClassDojo? Quinta, ¿el uso de ClassDojo como herramienta de gamificación aumenta la motivación de los estudiantes? Sexta, ¿se puede utilizar ClassDojo para la gamificación en cualquier etapa educativa? Es decir, independientemente de que sea infantil, primaria, secundaria o educación superior. Y por último, ¿se puede utilizar ClassDojo para la gamificación en cualquier área temática? Bueno, pues para tratar de responder a estas cuestiones, la metodología que hemos llevado a cabo fue, en primer lugar, identificar las bases de datos con las que íbamos a trabajar para llevar a cabo nuestra revisión sistemática, que en nuestro caso han sido Google Scholar, Science Direct, Wiley InterScience, Web of Science y Scopus. Tras esto establecimos unos criterios de admisión y de exclusión. Los criterios de admisión para las obras o los estudios que iban a ser incluidos en nuestra revisión eran tres. En primer lugar, que el trabajo se tratase de un artículo o capítulo de libro, es decir, que no fuese un informe, una carta, un resumen, un TFG, un TFM o una tesis doctoral. En segundo lugar, que el trabajo estuviese escrito en inglés en su totalidad y no solamente una parte o el resumen.
Y por último, que se considerase ClassDojo como herramienta para la gamificación, es decir, para los enfoques basados en juegos o similares, y no, por ejemplo, para la gestión de aula como tal. Entre los criterios de exclusión establecimos aquellos artículos que no eran accesibles a través de los servicios o afiliaciones universitarias, que aquellos artículos que conllevase el acceso un coste económico y aquellos en los que, aunque apareciese ClassDojo, tan solo se mencionase como un ejemplo y no como experiencia gamificada. Con esto, bueno, en esta tabla podemos ver que se reunieron 23 artículos o capítulos de libro que cumplían los criterios de inclusión. De las bases de datos utilizadas se encontraron 1.330 resultados, solamente 283 de ellos de libre acceso, utilizando las palabras clave, bien ClassDojo o ClassDojo más gamification o game-based. Se aprecia bastante notoriamente que Google Scholar es la base de datos que más resultados alberga. Como hemos dicho, encontramos 23 resultados totales tras eliminar los repetidos, porque había 2 de ellos que se repetían, de los que eran accesibles para su análisis, y aunque los 23 se estudiaron, 9 de ellos fueron excluidos por no cumplir el requisito, el criterio, mejor dicho, de incluir ClassDojo como experiencia gamificada. Por lo tanto, obtuvimos solamente 14 resultados finalmente incluidos en la revisión sistemática. Estos 9 resultados que fueron finalmente excluidos se han incluido aquí y en el documento final su referencia y las principales características del estudio, en las que podemos comprobar que ClassDojo no era utilizado como una herramienta para la gamificación del aula, que era o es nuestro objetivo principal. Y de ello los resultados que se obtuvieron fueron 14, como hemos dicho, en la mayoría incluidos en la base de datos Google Scholar, en la que presentamos en esta diapositiva junto a su referencia, que se pueden encontrar en la bibliografía. Tras ello, lo que se hizo fue estudiar las principales características del estudio y categorizarlas según el impacto que supone ClassDojo tanto en el alumnado como en el profesorado y en las familias. También se obtuvieron 2 resultados en los que se ve un impacto nulo de ClassDojo. Las principales conclusiones de nuestro estudio es que ClassDojo, como herramienta de gamificación del aula, se trata de una herramienta muy motivadora, divertida y atractiva a través de sus sistemas de insignias y premios, que está muy bien valorado por todos los estudios recogidos. Podemos también afirmar que ClassDojo puede implementarse en todas las etapas, pero sí que existe una clara preferencia en la educación primaria. Y por último, en cuanto a la pregunta de en qué áreas se podría utilizar, se observa que en gran variedad de áreas temáticas podría ser utilizado el ClassDojo, pero sí que hay una ligera tendencia a implementar la gamificación con ClassDojo en las áreas más lingüísticas, como puede ser la docencia de la didáctica de lenguas extranjeras, seguidas de las ciencias. Pues este es el resumen de nuestra comunicación. Muchas gracias por atenderla.